Hola, ¿qué tal? Observamos que lo que más dificultades está creando a todo el mundo es la tabla de Excel. Hay problemas de actualización, problemas de incomprensión de cómo funciona la tabla, y vamos a tratar de hacer un recorrido por toda la tabla, tratando de explicar en qué consiste la tabla y qué filosofía tiene, por qué los datos se trasladan de un lado a otro. Lo primero que hay que decir es que la tabla se compone de una serie de hojas, a saber, NISE, Nasdaq, SP500, volumen, amplitud, indicadores y alertas, en las cuales encontramos cosas distintas en cada una. En la tabla NISE y en la tabla Nasdaq encontraremos series de números, series numéricas, que son las que se bajan de Internet. Estas son las dos hojas que están sincronizadas con Internet. Solo estas dos están sincronizadas con Internet. Luego después está la hoja SP500. La hoja SP500 recoge los valores de cierre, apertura, máximo y mínimo del SP500 desde el año 2000 y para anteriores desde el año 65 solo de cierre. Y bueno, pues hay que ir rellenando aquí, en esta tabla, en esta es en la que hay que ir rellenando los datos de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada día. No es demasiado complicado. Se va uno a Yahoo Finanzas, se va uno a Google, se va uno a su proveedor de datos, se va a PRT y se consiguen estos datos sin ningún problema. Todos los días se pone aquí, y si no, pues existe la posibilidad de utilizar algunos programas que te bajan los archivos ya directamente formateados a programa Excel. Pero si no tenéis problemas con esta tabla, como para además ponernos a utilizar programas como este, como el Yahoo Downloader, que nos proporciona la posibilidad de bajarnos 20 días seguidos, pero bueno, eso ya lo iremos haciendo con el tiempo. Bueno, a lo que íbamos. Estos datos se colocan aquí, y aquí no hay nada más que los datos. Nada más que los datos. Se puede ver que aquí se lee lo mismo que aquí. No hay ningún problema. Amplitud y volumen. Empecemos por la amplitud. Como podéis ver, aquí ya ocurre una cosa distinta en esta tabla. Aquí se lee 1525,34 y aquí lo que se lee es SP500C3802. Lo que quiere decir que este valor no es que sea 1525,34, sino que la tabla dice es el valor que tiene en la hoja SP500 la celda C3802. Así es como se trasladan los valores a las tablas. Evidentemente, aquí encontramos una cosa muy parecida. Si existe texto, en la tabla del NISE, en la celda A12114, extrae los números que te voy a decir. Y son esos los que extrae. Y mira, los pone ahí. No tiene más. Así se actualizan las tablas. Las tablas se actualizan en el NISE y en el Nasdaq y se trasladan los datos automáticamente tanto a la hoja de amplitud como a la hoja de volumen. Exactamente igual. Otro problema muy habitual que hemos encontrado con algunos usuarios es que les da problemas de visualización en la hoja de volumen, sobre todo en los valores de la AD, el summation, que tienen muchos datos. Les sale estas almohadillas que podéis ver aquí. No es nada más que la columna está estrecha. Si es que no hay nada más que tirar de ella un poquitín y oye, se arregla. También ocurrirá que muchas veces tenéis visualizaciones demasiado pequeñas. Le dais aquí al 40%, al 30% y pierde los números. Si vamos haciendo cada vez más grandes, oye, vamos teniendo los números. Yo recomiendo tenerla al 60-70%, es como mejor se ve. Y como además está pensado para que las tablas entren todos los datos en la tabla de volumen, entran perfectamente al 70%. No hay ningún problema con ello. Incluso en esta media móvil que está la tabla un poquitín más ajustada, entra perfectamente, no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a tratar de actualizar la tabla. ¿Cómo se actualiza la tabla? Nos vamos aquí, vamos en datos y lo podemos actualizar. Nos sale, como veis, una leyenda que dice que ha identificado un problema de seguridad porque vamos a conectar con datos externos. Decimos que sí, que sabemos con qué datos externos vamos a actualizar y que conecte, por favor. Y se pone a conectar. ¿Y cómo sabemos que está trabajando? Sabemos que está trabajando porque de repente aquí empieza a parpadear, aquí empieza a salir conectar, o sea, actualizando, trabajando con no sé qué, se pone a hacer cosas raras. Cuando deja de hacerlo, ves, copiando, actualizando, copiando, actualizando. Cuando deja de hacer esas cosas raras, es que la tabla ha actualizado. Muy bien, ya tenemos la tabla actualizada. Ha tardado muy poquito tiempo. Podemos decir que está actualizada porque encontraremos, si logro abrirla,
que las fechas que nos aparecen en la tabla NIS y en la tabla Nasdaq son 12 del 3 de 2013, por tanto está actualizada la tabla. Ahora no nos queda más que traspasar los datos a las tablas de volumen y amplitud, que es donde queremos tratarlos realmente. Y vamos a hacer primero una cosa que es lo que me temo que le está pasando a algún usuario. Algún usuario me dice que no le actualiza la tabla, ¿no? Y mucho me temo que está haciendo esto. Seleccionando desde donde hay que seleccionar, efectivamente desde aquí, yéndose aquí con el botón derecho, con el botón izquierdo del ratón, perdón, y bajando efectivamente con el botón izquierdo del ratón, mayúsculas botón izquierdo del ratón y ratón para bajar y ya está. No. Esto que salga los div 0 y todas esas cosas es normal porque son los datos del trim y esos datos pues luego después veremos por qué ocurre lo que ocurre. Pero claro, tenemos que aquí no nos ha actualizado nada. ¿Por qué no actualiza aquí? Y sí actualiza aquí. Bueno, es muy sencillo. Pues porque la tabla hay que actualizarla desde el origen. Nos vamos al origen, donde veamos la fecha. Damos a 12.088 y ahora sí nos vamos hacia la derecha del todo. Y hacemos mayúsculas, botón izquierdo del ratón, y con el ratón pulsado nos vamos hacia abajo. Oye, curioso. Hasta el 12 del 3 nos ha hecho. ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! Borramos lo que nos sobra y queda borrado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido una cosa tan tonta como que el trim nos sale mal. ¿Y por qué el trim y la alerta del trim nos salen mal? Pues porque combinan con datos de volumen y datos de amplitud. Y como la tabla de amplitud todavía no la hemos actualizado, pues vamos a tener ese pequeño problema, que de repente nos sale que ahí no encuentra nada. Eso div 0 significa que no encuentra nada, que está dividiendo por 0. Pues lo mismo, donde podamos ver la fecha, en la página que veamos la fecha, nos vamos, cliqueamos, nos vamos a la derecha del todo hasta la última columna en la que encontramos información, que es esta, mayúsculas, botón izquierdo del ratón y bajamos. Bajamos hasta donde nos apetezca. Mira, ya sabemos hasta dónde. Hasta ahí. Con eso nos vale. Aquí, como podréis ver, se ha actualizado todo a la primera. ¿Por qué? Porque hemos partido desde el principio viendo la fecha. Mucho me temo que algunos de los problemas que hemos estado teniendo hasta ahora puedan venir por ahí. Ya tenemos todos los datos actualizados, menos unos. ¿Cuáles? Los del SP500. Los del SP500 no se han puesto. ¿Por qué? Pues porque no hemos actualizado los datos en el SP500. Habrá que ponerlos y ya está. Una vez se pongan, si aquí ponemos ahora 334, veréis cómo aparece inmediatamente 334. Lo que pongamos en esa tabla va a aparecer aquí, siempre y cuando hayamos bajado la celda. Vamos a hacer una pequeña trampa, y es que yo tengo seleccionados ya los datos del SP500 y memorizados en el ordenador, y no tengo nada más que hacer control V para que me aparezcan en la tabla. Vamos a hacerlo, control V, y ves, me acaban de aparecer. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este momento? No solo han aparecido aquí, sino que siguiendo lo que tienen que hacer, ahora han aparecido también, efectivamente, en donde antes solo nos aparecían ceros. Tenemos los datos de cierre hasta ayer, día 12 de marzo de 2013. Simultáneamente a esta actualización aquí, se habrá actualizado también aquí. Como puedes observar, aparece el nuevo dato que vamos metiendo. Si metes solo uno, pues aparece un día. Si metes 10 como hemos metido ahora, pues aparecen 10 de golpe. Y tenemos los datos correctamente puestos en su sitio, y esto es todo lo que hay que hacer. Espero que hayáis comprendido un poco más cómo funciona esto, y si tenéis alguna duda, por favor no dejéis de preguntar, porque todos los vídeos que haya que hacer los haremos, ¿vale? Hasta luego, muchas gracias.